sino no somos nosotros. Él es bueno. Levante sus manos. Diga conmigo, Él es bueno. A su nombre. Hoy si póngase de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a recibir el pan del cielo. Gracias a Dios. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 73. En el verso 21. Salmo 73, 73. Verso 21 en adelante. Bajo el tema Dios es todo para mí. Tema Dios es todo para mí. Amén, hermano. Vamos a leerlo todos entonces, hermano. Salmo 73, verso 21 en adelante, dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, dice así: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Y aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén, hermano. Ya puede sentarse y le ven conmigo el Señor. Que el Señor haya más bendición en la palabra. Estos, hermanos, versículos que hemos tomado de base, los hablan, hermano, de un hombre, de un levita, de un sacerdote que ministraba en la presencia del Señor. Un hombre que fue escogido de Dios en los tiempos de David. Un hombre que era un cantor. El hombre que ministraba en el templo de Jerusalén en los tiempos del rey David. Un hombre que ministraba en la presencia del Señor. Un hombre que buscaba el rostro de Dios. Un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios. Pero él, gloria al Señor, tenía un problema. Que él sintió envidia de los arrogantes. Es decir, sentía envidia de aquellos que prosperaban, de aquellos que hacían el mal, que prosperaban. Él sintió envidia. Y a pesar, hermano, que él creía en Dios, a pesar de que él amaba a Dios, pero él tuvo, hermano, desconfianza, gloria al Señor, en las cosas que veía. Y sentía él una desconfianza de que él, gloria al Señor, se sentía como que la fe se le iba yendo. Y podemos contemplar nosotros en el inicio de este versículo que dice que él cree que Dios es bueno con Israel. Dice que él cree que Dios es bueno con su pueblo de Israel y con los limpios de corazón. Él profesa con sus labios y empieza a alabar a Dios del cielo y a decir esta palabra: yo sé que Dios es bueno con Israel y con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, dijo él, por poco mis pies se deslizan de ver el progreso de los impíos. A pesar que él sabía que Dios era bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Usted cree que Dios es bueno? Él es bueno. La Biblia dice que Él hace, hermano, salir el sol a
buenos y a los malos. Sobre los buenos y a los malos Él hace subir el sol, porque Él es bueno. La Biblia dice que Él hace llover sobre los justos y los injustos. Él hace llover. La Biblia dice que son nuevas cada mañana su fidelidad. Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Dios es bueno. Bueno, Dios es bueno. Pero en las desigualdades de la vida que vivimos, muchas de las veces hemos experimentado cosas en las cuales vemos que son injustas. Y entendemos que hay mucha desigualdad en la vida. Y para este hombre que amaba a Dios, a pesar que amaba a Dios, estaba decepcionado. ¿Oyó bien? A pesar que él vivía en la presencia del Señor, pero él vivía decepcionado. Pero en cuanto a mí, dijo él, yo estoy decepcionado. Es decir, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es bueno para los limpios de corazón, pero yo estoy decepcionado de la vida cristiana. Estoy decepcionado. Eso es lo que dice Parafraseando. Estaba decepcionado y por poco, gracias a Dios que no se cayó, pero por poco. Gracias a Dios que nos sacó por poquitos de hermana, por poquitos en medio de la escarría. ¿Por qué? Porque él vio que había desigualdad, hermano, y a pesar que este hombre amaba a Dios y vivía en la presencia del Señor, es como un pastor, que este hombre tenía responsabilidades en el templo de Dios, y él tenía responsabilidad de vivir una vida piadosa, de caminar con Dios, pero había algo que le carcomía el alma y el corazón, que no podía resistir a aquellos que profanaban, aquellos arrogantes que vivían mejor que él. Porque él veía que la cristiandad de aquel entonces era azotada y vivía en pobreza y había aprietos en él mismo. Él vivía una vida desconcertada en cuanto a la vida personal de él. Había como un tipo de disconformidad en él. Y eso lo llevó a él a pasarse de la fe. Porque él, a pesar de que tenía sus principios, pero había algo que lo apartaba de la fe. Era de aquellos que prosperaban. Y no es para menos porque somos humanos. Cuando lo creen que somos humanos, que muchas de las veces hemos sentido que hay personas que sobresalen. Y usted y yo seguimos haciendo lo recto, caminando en su voluntad, y como que tal parece que las cosas de ver que ir a bien van de mal en peor. Y como que pensamos que Dios se ha alejado y lejos de ir mejor a bien, vamos de mejor a peor. Y como que las cosas no nos vislumbran como pensamos. Y hay muchas personas que se descarrían y se van porque siempre hay un descontento en lo que es la vida cristiana. Porque no todo es color de rosa. Porque hay un trasfondo en el cual muchas veces cuando estamos solos y llegamos a nuestro cuarto, a nuestra habitación, ahí nos pega. Y ahí sentimos como que no encajamos, como que no esperamos las expectativas que deseamos, y como que hay una soledad, y cuando llega la soledad llega también la zozobra, y después de eso como que hay una inconformidad hacia Dios. Y sentimos como que en vez de que nos vaya bien, y a pesar de que somos dueños de las promesas del cielo, y a pesar que sabemos que Dios está con nosotros, pero hay algo que pensamos que nos hace sentir miserables. Eso pasa cuando nosotros quitamos la mirada de la fe. Cuando usted y yo quitamos la mirada de la fe, cuando quitamos la mirada del proyecto que Dios nos ha encomendado, hermano, es ahí cuando empezamos nuestra fe a naufragar. Y empezamos a fabricar. Él tenía un problema. Este hombre de Dios tenía un problema de que él no podía ver la prosperidad de otro. Y el tener envidia es malo. Dije, el tener envidia es malo. Porque la envidia los hace apartarlos del proyecto que Dios nos ha dado. Y cuando hay envidia, hermano, hay zozobra. Y nunca estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Y desconfiamos de la fe. Y llegamos y hay un peligro que nos podemos apartar de Dios del cielo. Y eso ha pasado en muchas personas que empezaron bien, pero cuando vieron las situaciones que no les llegó a su favor y ven
Pero como vieron que a alguien les fue bien, como vieron que a alguien prosperó en aquello, ellos dijeron, bueno, yo voy a hacer aquello y lo voy a tener, porque ¿por qué no? ¿Por qué yo no, pues? Y se arriesgan, hermano, a perder la vida cristiana y se van y se hunden en situaciones en las cuales ellos parecían que les iba bien, y en vez de bien, les ha ido mal porque se han apartado de la fe. Vemos muchas personas que también han pensado así, que porque a alguien les fue bien, que por alguien prosperó en aquello, que se emprendió. Otros dicen, yo voy a hacerlo porque me viene bien, y fracasan. Yo quiero decirle a usted es original. Yo soy único, usted es único también. Y usted no puede igualarse con nadie, porque usted es único, yo soy único. Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, único con su propia identidad de Dios. Denle palmas a él. Usted es único. Usted nunca piense ni se compare con nadie, que es único y que cada uno de nosotros tiene un propósito grande. Pero cuando nos apartamos de la fe, es ahí cuando nosotros empezamos a naufragar y podemos apartarnos aún de la fe. ¿Por qué? Porque pensamos que hay muchas cosas que no entendemos. Él decía, porque todos aquellos que no tienen congojas, ellos mueren y nada pasa. Tienen congojas, ellos crecen lo que ellos desean, ellos son prosperados y nosotros no. Y decía él, y aquí yo soy azotado en trabajos difíciles, soy azotado, decía él, pero hay muchos que son infelices y prosperan, tienen lo que tienen, porque yo no, decía él. Y eso es fácil decirlo en el tiempo del día de hoy. Como vemos, hay personas que usted las ve que no se preocupan por nada y todo lo tienen, viven con todos sus antojos, y usted todo apaleado y yo todo apaleado, todo sacudido por el mismo diablo muchas veces por vivir en la fe. Y a veces como que pensamos que todo es en vano, pero cuando eso venga, nosotros tenemos que reprender todo eso, porque eso puede llevarnos a una disconformidad hacia Dios. Y nunca podemos estar conformes cuando nosotros pensamos o ponemos la mirada en cosas que muchas veces ni las vamos a obtener. Pero cuando hay envidia, cuando hay situaciones en las cuales pensamos de que lo podemos obtener, y a veces, hermanos, los arriesgamos, y después de eso, lo que lleva es bueno, a que la fe sufra, y después de eso lo podemos aún apartar del Dios del cielo. Muchas personas que Dios las ha bendecido, pero cuando ven algo que les atrae a ellos, ¿cómo más el dinero? Más cuando piensan en un objetivo y dicen, porque yo no tengo aquello, lo voy a tener, y pierden la iglesia, pierden la fe, pierden los valores que Dios les ha dado por algo que es vano. Y se apartan porque vieron la prosperidad de otros, se apartan porque piensan que lo pueden obtener. Pero yo quiero decirle a usted, este es un vivo ejemplo de que la envidia los puede apartar de lo lindo que Dios les ha dado. Sí, porque cuando los apartamos de la fe, hay un pensamiento que llega, un pensamiento mundano, en el cual queremos igualarlos con los demás. Cuando usted es único, como somos hijos de Dios, no podemos pensar como los demás. Él pensaba que porque él era un hombre de Dios y miraba las desigualdades que muchas personas prosperaban, pero él no entendía eso, porque miraba que muchos de los ricachones, como lo podemos ver el día de hoy, personas que ni se preocupan y les llega el dinero, hermano, como nada, y tienen sus antojos y tienen todo lo que tienen, porque ellos con sus maldades hacen negocios. Usted puede ver a los narcos, que esos narcos con solo una película llegan a hacerse millonarios a los narcos, con solo unos libros que vendan se hacen millonarios. ¿Qué voy a decir con todas esas personas que están en YouTube, que ellos hacen dinero solamente que usted los vea, hacen dinero y se hacen ricos y son famosos, hermano? Y muchas de las veces nosotros somos turbados de ver a esa gente que tiene sus cosas, hermano, y como hijos de Dios, esto es malo, porque eso nos puede llevar a la codicia, a la envidia, y después podemos resultar ahogados de la fe
y resulta apartado de Dios. ¿Cuántas personas podemos ver el día de hoy que han tenido aún su hogar, su familia, pero hermano, porque les ofrecieron quizás alguna oportunidad de trabajo, oportunidad quizás fuera de su estado, se han ido, hermano, y desperdiciaron la bendición que tenían porque no estaban contentos con lo que Dios les daba. Aquí se han ido familias que Dios las había bendecido aquí en Virginia, pero se fueron conquistando el progreso, queriendo tener algo más, hermano, y más. Y eso lo llevó a que ahora su familia se apartara, vivieran descarriados, apartados, familias, hijos de fuera de la fe. ¿Por qué? Porque ellos no se construyeron, porque querían ver algo más allá. Pero quiero decirle a usted hoy que la Biblia dice que si teniendo abrigo y sustento estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Amén, hermano. Que si teniendo abrigo, sustento y abrigo y techo, estemos contentos con lo que Dios nos da. Pero eso es cuando nosotros, hermano, no entendemos el propósito de Dios. Este hombre, mire cómo dice, yo quiero leer algo, mire cómo dice él. El versículo 12 dice, del 7:3 dice: he aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Él decía, verdaderamente ha sido en vano todo lo que me he cuidado, todo lo que he buscado a Dios. Me he santificado, me he purificado, me he apartado del mal. Pero miren, yo como vivo acá, y miren estos perversos como viven. Así pensaba él. Yo me he limpiado hacia él, yo me he santificado, me he apartado, me he procurado andar en el camino recto. Miren estos impíos como viven. Sí, usted puede ver a los santos el día de hoy como cuesta, a los santos hijos de Dios, como nos cuesta muchas veces pagar la renta, como nos cuesta muchas veces seguir adelante, manteniendo la familia aquí en nuestro país, tratando la manera de hacer las cosas bien, y aún muchas veces es duro. Y eso duele. Y vemos a perversos que les vale, que se van a los casinos, que se van a jugar dados, que se van a las discotecas a pervertirse, hermano, con mujeres locas, con prostitutas, haciendo lo malo. Y les va bien cada día y nada les pasa. Y ustedes vivimos una vida sacudida muchas veces por las circunstancias, por la enfermedad, por la prueba, por el dolor. Y a veces decimos, ¿será que estoy pagando algo? ¿Será que algo está pasando? No, hermano. Pero es que muchas veces no hemos entendido la perspectiva de Dios del cielo. Pero Dios me dijo algo. Entendió algo que no entendía. Y esperamos que usted entienda hoy. Mire cómo dice, hermano, en el versículo 17, me impacta lo que dice él. Voy a leer el 15 primero. Dice, si dijera yo, hablaré con ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro y trabajo para mí. ¿Sabe por qué? Porque él decía, si la generación que viene debería ser mejor, digamos, la generación nueva que viene cristiana debería ser mejor. La generación mejor debe ser aquella que cree en la fe, que guarda sus principios, que entiende al Señor, que es prosperada, que sería mejor, pero no es así. A la generación creyendo así que eran sus hijos. ¿Cómo Dios podía hablarles a los principios de los que la gente pasa, de lo que la gente vive, de la desigualdad? De vivir una vida cristiana equilibrada no es fácil. Cuando usted se siente con sus hijos y sus hijos les hacen preguntas a usted, yo no sé usted, pero a mí me hacen preguntas muy difíciles para mí, que es difícil para mí contestarlas. Y esto me lleva a recordar a este hombre que decía, cuando yo supe esto, ¿qué le podía decir a mi generación? Que hay desigualdad, que la vida cristiana no es fácil. Entonces, no sé si le han preguntado a usted a sus hijos de esta manera. Entonces, papá, si los cuidamos en esto, y
y hacemos esto aquí y lo guardamos para Dios, pero porque hay Dios perversos, no les pasa nada. Pero porque nosotros tenemos tanto que cuidarlos, tanto que santificarlos. No hagas esto, no hagas aquello porque es malo. Entonces muchas de las veces nos enfrascamos y aún nuestros hijos nos hacen preguntas: ¿por qué papá tanto de aquel y aquí a mí me comanda y yo me cuido y aquí estoy? Entonces Dios, ¿cómo entonces podía explicar esto a mi generación, a mis hijos o a mis nietos? ¿Cómo podía expresarles esto? Y conforme ya creciendo, cuando yo pensé esto, fue duro para mí, dijo él, porque es duro. Porque no podemos engañar a nadie. Usted y yo no podemos engañar a nadie y decirle: hijo, mira, la vida cristiana es fácil, mira, así tenemos que ser sinceros con ellos. Sí, amén. Que la vida cristiana no es fácil. Pero cuando vivimos en el día de hoy, una generación que se pierde, pagana, que son los que buscan prosperidad. No hay paciencia ahora en el mundo. La gente, la generación de hoy, lo único que quiere es progresar, es tener carrera, es ser exitoso, estudiar 4 años, 5 años y después voy a ser un doctor y voy a tener mucho billete. Eso es lo que piensa todo el mundo, la generación de hoy. Sí, voy a estudiar y voy a tener billete, voy a hacer aquello, pero no hablamos de las consecuencias que pueden haber. No le podemos decir eso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que se vayan de la casa, quieran la verdad. Sí. Y él dijo pero voy a explicarles esto, para mí es duro, fue duro para mí, y un trabajo serio, porque es duro ser buen padre. Porque el buen padre es aquel que no le niega la verdad a sus hijos, que le dice la verdad, sin filtro. Y hacer eso no es fácil, porque a veces, no todos, pero a veces caemos mal. A veces venimos a ser enemigos. ¿Cuánto le va el Señor? Aleluya. De nuestra propia casa caemos mal. Porque el hablar la verdad muchas de las veces, hermano, nos trae consecuencias. Pero cuando nosotros somos sinceros, y esto para él fue duro, trabajo, porque es duro. Cuando usted se siente con su hija, con su hijo, para vos cuando su hija tiene 20 años, o tiene 19 años, a los 5 años es fácil. Ese niñito de 3 años, tranquilo, usted le dio un pepe, tranquilo, se va. Espérese que tenga 20 años. Tanto me dieron. Así yo debo. Cuando tenga 21 de mi avisa, dale palmas a Dios, pues. Cuando ya viene un texto, ya anónimo, ¿usted quién es este? Ahí es lo duro. Cuando va a la high school y sabe que ya está y no ha venido, ¿cuántos alabamos al Señor? Tenga cuidado. Ahí es duro. Pero el niño hace fácil, mire, con un papelcito se conforma. Ya grande es lo terrible. Este hombre fue duro para él, a la generación, explicarle lo que estaba pasando. Pero es algo lindo. Esa es la llave del mensaje. Pero dice, pero hasta que entrando, en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero cuando él empezó a volverse a Dios, y fue a la iglesia, fue al templo, ahí Dios le reveló el propósito de Dios que tenía para con él y para con la generación maligna también. Ya cuando él entró en sí, fue al templo y escuchó el evangelio de Dios, las cosas empezaron a cambiar. Porque el evangelio de Dios cambia, la palabra cambia, la palabra trae perspectivas diferentes hacia las cosas que vemos y las que no entendemos. Él dijo, pero cuando entré al templo, al santuario, dice el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ya él ya no cuestionaba las cosas. Ya no miraba las cosas como él veía, sino que Dios le reveló la perspectiva de los hijos de Dios, el fin de los hijos de Dios y el fin de los malvados. Alguien entendió que sobre todas las cosas en la vida cristiana hay un propósito. Que no solamente, hermano, vivimos con propósito solamente en la tierra. Después de eso él cambió y dijo verdaderamente, el propósito de Dios es diferente hacia los propósitos que hay en la tierra.
Porque la gente de la tierra piensa solamente en las cosas de la tierra, del mundo. Pero en las cosas de Dios, las cosas son diferentes. En la vida cristiana, el fin es diferente. Y solamente Dios es el único que le puede revelar su voluntad cuando nosotros nos acercamos hacia Él y hablamos con Él. Dios nos da una revelación fresca para que entendamos cuáles son sus propósitos de Él. Amén. Pero eso es cuando nos acercamos a Dios y venimos a escuchar su palabra y nos revela su voluntad, las cosas cambian. Y es por eso que usted ve gente cambiar, gente que ha desechado muchas cosas por seguir a Dios, porque han entendido el propósito de Dios. Pero al hacer eso tenemos que acercarlos a Dios. Pero para que Dios nos revele su voluntad, tenemos que acercarnos al Señor más, acercarnos a Él para que nos revele su gracia, su voluntad, el propósito con el cual Él nos ha llamado. Pero si no hacemos eso, nunca vamos a entender y vamos a vivir como los mortales, como el mundo vive. Pero este hombre, hermano, dice que hasta que llegó al templo, y allí él pensó diferente, hermano. Y los versículos que hemos tomado de base dice: se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía pulsadas, porque sentía en su corazón que él, hermano, Dios le hablaba y no entendía. ¿Acaso usted no siente en su corazón que Dios le habla? Que su corazón palpita muchas veces y no entendemos. Hermano, sentimos pulsadas cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando somos reguidos, cuando hacemos algo malo que no es su voluntad, sentimos pulsadas y decimos: Dios mío, ¿qué hice? Dios mío, lo que estoy haciendo está malo. Dios mío, esto no es tu voluntad. Sentimos pulsadas, sentimos en el corazón algo, hermano, que nos retuye. ¿Sabe qué es? Es el mismo Dios del cielo que queremos, que, hermano, que agradalo a Él. Pero cuando sentimos pulsadas y no obedecemos, eso es malo. Hemos sentido pulsadas, hemos sentido el mismo espíritu de Dios que nos ha hablado, literalmente, que no hagamos aquello, que no lo hagamos, que eso no es bueno, y siempre lo resistimos. Así sentía él. Y eso le llegó a tener amargura espiritual. La amargura llegaba porque él persistía en no obedecer a Dios, y llegó una amargura a él. Y vivía una vida insatisfecha. Pero cuando dice la Biblia que después él menciona estas palabras, dice: tan torpe era yo que no entendía. Él dijo: tan entendimiento no tenía yo que no entendía su voluntad. Cuando él entendió, dijo: tan torpe era yo. Y muchas veces hemos sentido así. No es cierto que muchas veces decimos, pero que lo que Dios nos estaba perdiendo no lo entendía. Él dijo: tan torpe era yo que no entendía. Muchas veces los entorpecemos y los turbamos, pero cuando entendemos, cuando tenemos el propósito eterno con el cual Dios nos ha llamado, Aleluya. y nos damos de cuenta que hay un final precioso que arriba Él nos espera, entendemos y decimos: vale la pena, me vuelvo mejor a Dios, porque ahí arriba hay una ciudad que me espera, hay un mar de cristal, espíritu del cielo que me espera, y todo cambia. Él dijo: tan torpe era yo que no entendía. Hermano, es fácil, hermano, entorpecerse muchas veces cuando nos enredamos en locuras del diablo y vivimos enfrascados haciendo lo malo, viviendo una vida de vanidad en la cual hemos perdido muchas veces a un propósito de Dios, porque, hermano, en vivir enredado en las cosas del mundo, perdemos muchas cosas con el Dios del cielo. Uno, perdemos el tiempo. Dos, perdemos el propósito de Dios, porque nosotros mismos somos los que retrasamos el propósito de Dios cuando no avanzamos. Y cuando nos enredamos en las vulnerabilidades de la vida, en las pecaminosidades en las cuales Dios nos ha sacado y persistimos en ello, eso es una vida torpe. Porque no entender el propósito de Dios es una torpeza. Aquí tenemos que entender su propósito, que aquí el plan de Dios es perfecto y que aquí el final es grande. Porque si Dios viene y estamos en el Señor, nos vamos con Él. Y si nos sorprende la muerte, nos vamos con Él. Y
y hacía que el Señor se levante y nos vamos aquí en pila, vamos a estar con Él y nos vamos a ver a Él y vamos a ver los mares de cristal y vamos a ver la santa ciudad de Dios que tiene preparada, vamos a ver los ríos de cristal, vamos a ver la gloria y vamos a ver al mismo. Eso me viene con una perspectiva espiritual, la cual entendemos dónde vamos. Entonces después de ello, después que Él entendió, porque la palabra es para que la entendamos, porque la palabra es para que tengamos el entendimiento ejercitado de lo que Dios quiere que hagamos. Es por eso que llega la palabra, para que entendamos su voluntad, su propósito. Es por eso que llega la palabra y para que tengamos atención y podamos los oídos espirituales. ¿Para qué? Para que nosotros mismos entendamos su voluntad. Miren, dice el 24, me he guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Claro, el consejo guía. Ese es el profeta de la palabra, que guía, que nutra, que lo guíe, que nos empape. Y después de eso, ¿sabe lo que viene Él? Porque nos quiere llevar a una iglesia que entienda, una iglesia que comprenda sus propósitos, una iglesia entendida, una iglesia que esté doctrina, que entienda su voluntad, que conozca la palabra, hermano, para cuando Él venga estemos preparados para ver su palabra. Un pueblo entendido. Luego dice, el principio dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mire, 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas a la roca de mi porción es Dios para siempre. Ya después que Él entendió, Él decía, ¿a quién tengo yo si no soy el Mesías del cielo? Después de todo pasa. Y el que tiene Dios lo tiene todo, todo lo que hay, hermano. Amén. Lo tenemos todo. En Él lo tenemos. Mira, aquí no necesitamos locuras del diablo. Aquí no necesitamos puro marihuana. Aquí no necesitamos cerveza. Ya todo lo tenemos, hermanos. Si lo queremos gozarlo, aquí lo gozamos. Si queremos glorificar al Señor, aquí lo glorificamos. Si queremos alegrar, aquí los alegramos. ¿Por qué? Porque en Él lo tenemos todo. La Biblia dice que en Él estamos completos. Que le palma al Señor. En Él estamos completos. Pero eso con aquellos que entienden. Con aquellos que han entendido cuál es su voluntad de Dios. Una persona que conozca el propósito de Dios no se preocupa por las cosas del mundo, ni por las riquezas que hay en el mundo aún, porque sabe cuál es su futuro, porque sabe que en Él lo tiene todo, porque en Él habita plenitud, dice la Biblia. Y cuando nosotros tenemos a Él todo, las cosas cambian. Aleluya. Sí, porque las cosas cambian. Cuando tenemos al Señor, todo cambia. Todo cambia. La mente cambia inmediatamente cuando tenemos al Señor. El pensamiento cambia cuando tenemos al Señor. Nuestras actitudes cambian cuando tenemos al Señor. Nuestra vida cambia cuando tenemos al Señor. Y una persona que tiene a Dios no aspira a nada en este mundo. Porque sabe, cuando sabemos a quién tenemos, las cosas cambian. ¿Oyó bien? Cuando usted sabe a quién tiene, usted no necesita sobra de nadie. Porque usted sabe a quién tiene y ese lo llena todo. Pero eso es cuando usted sabe a quién tiene. Cuando sabe a quién le sigue usted. Usted sabe que usted no necesita nada de este mundo. Ni nada puede, hermano, suplantar lo de Él. Porque Él es plenitud. Y en Él lo tenemos todo. Aleluya. Mi pregunta sería entonces, ¿cuál es entonces lo que usted necesita? Dios le puede dar. ¿Qué? Dios le puede dar. ¿Sí? ¿Cuáles son sus anhelos? Usted que se los sabió, eso lo puede dar. En la vida cristiana no hay fracasos. Solamente son etapas de la vida para las cuales hagan crecer en la vida cristiana. Son crecimiento espiritual. Aún las pruebas, Dios las convierte en un nivel para que nosotros entendamos y tengamos más fe en Él y los apegamos más a Él. Pero eso es cuando nosotros entendemos el propósito y después decimos, sí, por Él lo tengo todo. Cuando tenemos al Señor, todo lo tenemos. ¿Qué más quiere usted? Usted quiere que Dios le ayude, venga a Él. Usted quiere que Dios le bendiga, pide que Dios le bendiga.
Dígale, Señor, dame vida. ¿Por qué me acá con vida? ¿Qué es lo que quiere? Señor, yo quiero casarme. Pídele a la mujer, Señor, porque Él le da. ¿Qué quiere? Señor, yo quiero engordar. Tiene para comer ahí. ¿Qué quiere? Sí. ¿Tiene que ser más? ¿Cómo es una moto grande? ¿Cuál es el problema? Con Dios todos tenemos solución, con Él todo, con Él todo lo tenemos. Él le paga todo, escucha bien, la palabra todo, con Él, todo. Pero como que hay una cierta disconformidad hacia Él. Oh, muchos dicen que no, si yo vengo a Dios, las cosas se me van a ir. ¿Por qué? Porque no quieren vivir una vida santa, quieren vivir una vida en el mundo. Y por eso es que muchos perversos no quieren venir al Señor, porque quieren vivir una vida de pecado. Una vida sucia, una vida en el diablo. Pero aquellos que entienden que es una salvación, buscan al Dios del cielo sin que se les diga nada. Pero el perverso escucha más mensajes, otro mensaje, y le dice, hermano, venga el Señor, amigo, venga. Pero el perverso no quiere porque es perverso. ¿Y sabes qué, hermano? Como dijo Monabel hoy, los malos no van a cambiar, va a ir que van a peor, dice la Biblia. Sí, pero Dios tiene algo preparado para ellos también, que si no se arrepienten hay condenación y hay infierno. Porque miren lo que dicen los últimos versículos. Porque aquí, desde el versículo 17, es terrible. Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán. ¿Oyó eso? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, papá. ¿Oyó eso? ¡Ajá! Ese es un warning, como dije en inglés. Esto es una advertencia terrible. Los que se apartan de ti van a ser destruidos. Y es verdad. Eso es lástima. Usted puede ver hoy, mire, váyase por esas calles. Usted puede ver gente tirada en el piso. Mire, en las banquetas, como basura, son humanos. Pero son personas que se han apartado, blasfemado el nombre del Señor. Y el fin de ellos te lástima. Porque, hermano, no podemos despreciar el camino de Dios. Hubiera sido mejor no conocerle que antes de haberle conocido. ¿Oyó bien? Hubiera sido mejor que no le hubiera conocido antes de conocerle. Le concedió como aquel proverbio. El proverbio dice que como la cerda se pone en el cielo y se vuelve a lavar y se echa el lodo. Así les quedó a ellos. Hay gente que nunca se levanta porque ha sido perverso, no quiere respetar a Dios. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede burlar. Sí es, amén. Ay, hermano, me está amenazando, ¿no? Hermano, estamos hablando con... La Biblia dice que es un Dios de amor, pero el Dios puede acostumbrar también. Eso dice el libro de Hebreos. Y mira, ya para terminar, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Él es el bien. El acercarse a Dios los ha ido bien. ¿No lo que hermano? Aleluya. El haber acercado al Señor le ha ido bien. Han pasado 15 años, han llegado 20 años. Vienen 20 años, vienen 15 años, vienen 30, vienen 50. Y el acercarse a Dios le ha ido bien. Porque sabe que todos los pasos son con Él. Y Él los guía, Él los libra, Él los guarda de todo mal. Porque Él está con los... Dele palmas, Señor Iglesia. Dele palmas a Él, aleluya. El acercarse a Dios, recuerdo. No vivas alejado. Y después dice, pero en cuanto a mí, después de ver el fin de los malvados, después de ver recibir la revelación del cielo de los malos, Él dice, pero en cuanto a mí, ¡ajá! El acercarme a Él me ha ido bien. Muchos aquí, en la base de todo Dios les ha ido bien. Díganme ustedes pues. ¿Sí o no? ¡Ay, papá! Si en el tiempo de la era éramos perdidos, atados por el diablo, llenos de vicios, pero el acercarnos a Dios los ha ido bien. Hasta mejor le ha ido a usted. ¿Sí o no? Mira, hasta la pancita se le ha crecido. ¡Que quiere ver a ver! La panzoncita parecida a un panzoncito, ¿sabes? Sí, la panzoncita. Todo hinchadito. Sí.
no tiene pelo, pero ahí vamos. Esto es normal, es agua caliente. Sí, esta es la causa del agua caliente, no te preocupes. Pero el secarse a Dios produce ¿qué? Hay un cambio. Ya cambia. El marido empieza a cambiar porque va a la iglesia y ya cambia. Empezó a hacer, en la iglesia cambió el perverso de tanto ir, de tanto escuchar palabras del Señor. En la secarse a Dios le ha ido bien. Sí, man, le ha ido bien. Sí. Ahí va para adelante. Ya por el resto del mes, no consiguiendo el próximo mes, la pagamos también. ¿Sí o no, man? Sí, porque ya está en la secarse a Dios. ¿Le va bien? Sí. Sí. Ya empezó usted se compró un carrito, le ha ido bien, va. En el último, en el tiempo primero. Apaga. Sí, ay, ¿usted qué le pasa? Dígame, pues. Sí. En un burro andamos allá. Encaramados en un burro arriba andamos allí, man. Buscando que nos diera aire y sentíamos y andamos clavados en un burro. Pero venir aquí, Dios los encontró y al acercarlos, los ha ido bien. Hoy hemos cambiado. Hoy vivimos la vida de Dios y ese acercamiento nos ha surgido para bien. ¿Sí? Entonces, y él dice después aquí, y he puesto Jehová el Señor en esperanza para contar todas sus obras. Y lo que ha recibido es para que lo cuente. Lo que ha recibido es para que usted lo cuente, para que no sea anónimo, para que usted le diga al mundo que hay una esperanza, que las horas buenas ya pasaron y que las horas buenas están siempre delante con ustedes. Sí, eso es. No solamente es que los vuelven, no, sino que también tenemos que testificarle al mundo que hay una esperanza, para que después de eso digamos esas obras. Amén, hermano. ¿A quién tiene usted entonces? ¿A quién tiene usted? A Dios tiene usted. Sí, a Dios. En Él lo tenemos todo. La Biblia dice: no te impacientes, dice la Biblia, a causa de los prosperes. No te pacientes a causa de los que prosperan, de los molinos que prosperan. No te impacientes. Cederás. Está en silencio y espera en Dios. Haz el bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová y Él hará. Y excelderá tu justicia como el mediodía, dice la Biblia. Tranquilo. Esperemos. Él logrará en su tiempo. Caminemos, no le presentamos. Que el Señor está con nosotros. Póngase de pie. Dele palmas a conmigo. Tranquilo. Dios está con nosotros, tranquilos. Y todo lo que pasa es su voluntad. Porque la Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, hermano. Así que Dios les bendiga a todos. Esperando que este corto mensaje, este consejo nos ayude a reflexionar. En el Señor lo tenemos todo. Que las cosas que han pasado, aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A todos, a todo su tiempo. Dios les bendiga. Adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano, por la palabra del Señor, en esta mañana. Amén. Qué bendición. Mire cuántos los que se apartan del camino del Señor, hermano, no prosperarán, fracasarán. Mas este hombre, hermanos, aunque estuvo a punto de deslizarse, pero él se mantuvo y le fue bien. ¿A cuánto le va a ir bien? Aleluya. Le va a ir bien. Declare la palabra. ¿A cuánto le va a ir bien? Amén. No se deslice, no se aparte. Si usted ve que está a punto de deslizarse, es tiempo de ubicarse del camino. Amén. De poner el pie largo que está afuera y ubicarlo en el camino para mantenerlo derecho en el camino del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Nuevamente. Y venimos en palabras de oración.